Buenas y bienvenidos a la Casa Snorky, un lugar lleno de maldad y vileza friki donde cabemos todos y de todos. Yo llevo una máscara de un antihéroe porque vamos a hablar de, y además de DC, porque vamos a hablar de otra de las películas de Snyder, basada en cómics de DC, y esta no es otra que Watchmen de 2009. Así que comenzamos. La película de Watchmen está basada en un cómic de 12 tomos, publicado en 1986 y 1987, dirigido y creado por Alan Moore y Dave Gibbons, y dentro de la editorial de DC. En esta película y cómics vemos un universo alternativo, un año 1985 totalmente diferente al que conocemos, pero nos pilla justo en la tensión entre la antigua Unión Soviética o la URSS y Estados Unidos, con aquella época famosa de los misiles nucleares y tal. Aquí la película comienza con la muerte de uno de los superhéroes en los que gira toda la película, que es el comediante. El comediante muere arrojado por una ventana después de recibir una paliza, y Rorschach es quien encuentra el pin de este en el suelo ensangrentado. Los personajes, voy a comentar algunos, no todos, hay un montón, pero tenemos por ejemplo al famoso Doctor Manhattan, tenemos al comediante que hemos dicho, tenemos a Búho Nocturno y Rorschach, que son y la novia de ellos, que también del Doctor Manhattan, que luego se lía con Búho Nocturno, que también es la hija de otra superheroína que adquiere su manto. Aquí los superhéroes tienen las tres caras, ¿vale? No son lineales, sino son muy complicados. El Doctor Manhattan, por ejemplo, le crean un conflicto de identidad, un conflicto de personalidad, sabiendo si es bueno o malo, ya que él ya no está ligado a la humanidad, porque es un ser todopoderoso. Aun siendo humano de un principio, se convierte en un ser todopoderoso tras quedarse en una cámara encerrado y recibir una serie de un tratamiento, el cual también hablamos en el cómic de Dark Knight Metal, con nuestro Batman, el Batman que ríe, perdón. Y la gente no sabe si es bueno o malo porque todos los que han estado cerca de él tienen cáncer. También nos presentan al villano, que era un héroe que se desenmascara, como hizo Tony Stark, que es Ozymandias, que es el hombre más inteligente del mundo y se supone que quiere la paz mundial, pero para ello, vamos a decir una frase, para conseguir algo hay que romper unos huevos, o para freír un huevo hay que romperlo primero. En este caso es lo que él pretende, romper los huevos, que haya una guerra nuclear y de ahí ser, como dice Rorschach, el amo del cenicero. Luego tenemos a Rorschach, que es el personaje punto principal o punto de unión de todas las historias, que es aquel tío que si le quitan la máscara grita ¡no, devolvedme mi cara, devolvedme mi cara! Y tiene el rostro, la máscara que tiene va variando de forma según el estado anímico o lo que vaya diciendo, con los dibujos de los psiquiatras, esos que vemos en una cartulina blanca y negra, con los dibujos negros, perdón. Luego, aquí en este universo, Estados Unidos ha ganado la guerra de Vietnam. De hecho vemos flashback de aquella guerra, de cómo la ganan gracias al Doctor Manhattan y la cafrería del comediante. También tenemos pequeños flashbacks de antes de que los comediantes, o sea, antes de que los héroes o los superhéroes se convirtieran en perseguidos por la justicia. De hecho, por eso persiguen a Rorschach, porque no ha querido dejar su identidad. También vemos los conflictos personales de cada uno de los personajes y su base, por decirlo de alguna manera, no su base física, que eso solo vemos
la de Búho Nocturno, que es muy al estilo de Batman, sino que vemos las bases en las que se centran, por qué son superhéroes, de dónde vienen, cuál es su ideología, cómo reaccionan. Por ejemplo, el comediante es un tío que le da igual matar, como mata a una mujer porque le hiere echándole en cara de que la había dejado embarazada en Vietnam, o se pone a liarse a escopetazo justo cuando hay una manifestación. También podemos ver que el Doctor Manhattan, como hemos dicho, tiene su crisis existencial porque él era humano, pero ya no siente aprecio por la humanidad porque es un ser diferente, y la gente le dice que los más allegados a él tuvieron cáncer. Vemos cómo reacciona su novia, que es la hija del comediante y de la antigua portadora de su traje, que ahora mismo, lo siento, pero son tantos nombres que se me olvidan, en el cual ella no sabe que su padre es el comediante, está enamorada y tiene una relación con Doctor Manhattan, pero el Doctor Manhattan está muy liado en su trabajo, por lo tanto no le presta atención. Ella se enfada en un momento en el que sí, curiosamente, Doctor Manhattan está montando un trío que es Doctor Manhattan y ella. Él sabe que al final le va a poner los cuernos con Búho Nocturno 2, con el segundo Búho Nocturno. Nos presentan también al primer Búho Nocturno. Nos presentan a Moloch, que es el único villano antiguo que conocemos en ese momento, que también tiene cáncer y se supone que es derivado al Doctor Manhattan. Vemos el comportamiento de Rorschach, como es un tío bastante equilibrado, aunque está desequilibrado porque sin su máscara no tiene cara, pero vemos el porqué, de dónde viene, cómo se ha creado y por qué se convierte en ese justiciero más que en héroe. Pero aquí no son superhéroes, realmente no tienen poderes la mayoría, sino son justicieros, ya que hieren, matan, etcétera. Y Rorschach toma la determinación de matar porque ve como una niña termina ve los restos de una niña, mejor dicho, que ha sido devorada por perros porque después de abusar de ella y tal, el secuestrador se había aburrido y se le había dado de comer a sus animales. Vemos la amistad que une a todo el grupo. Por ejemplo, Rorschach y Búho Nocturno trabajaban anteriormente juntos, y aquí se ve esa relación de amistad que tienen, aun siendo tan diferentes. Vemos cómo se crea, porque era la Asociación de la Justicia, es como una Liga de la Justicia, pero versión en el otro universo. También una de las cosas que vemos es, al inicio, pequeños flashbacks en modo de noticiero de cómo era la época dorada y la caída de los justicieros de esta tierra, con la muerte, por ejemplo, de un justiciero enmascarado que luego aparece en la serie de Watchmen, que se creó en el 2020, el que va con la soga. Vemos como otra de ellas, otra superheroína, es lesbiana y la acusan de una moralidad bastante liviana y fuera de tono, y la asesinan en la cama. O sea, vemos toda esa América profunda, todo ese malestar que tiene el pueblo americano. Como he dicho aquí, por ejemplo, no lo he dicho, pero lo voy a decir, Nixon lleva 10 mandatos, o sea, vemos cómo matan a Kennedy, y desde Kennedy sigue estando Nixon de presidente. No hay opción a otra cosa. El comunismo es maldad, los partidos son maldad, los héroes están en horas bajas. Es una película muy de trasfondo. Es la visión de un superhéroe venido a menos y siendo condenado como un criminal. Cosa que a mí me gusta mucho, ¿vale? Por ejemplo, uno de los héroes o de los antihéroes que más me gustan es Red Hood, y tiene sus contrapartidas y tal, por eso llevo la máscara, porque primero hablamos de DC, segundo, no son héroes, son justicieros, y tercero, este es el tío que dentro del mundo de DC clásico es el que más encaja en el de Watchmen. Podemos ver eso, cómo son todos los héroes y cómo ha venido su caída y cómo se han convertido en lo que son. Algo que a mí personalmente me llama mucho, mucho, mucho la atención. ¿Cosas buenas de esta película?
todos. Cosas malas, recibió muchas críticas y la gente dice que no se parece nada a los cómics. Sí que es cierto que yo lo he leído. No puedes adaptar, como dije, en 300 todo el cómic, tendrás que ir a lo principal. En esta película, Zack Snyder hizo dos versiones, una versión de cine y una versión extendida. La versión de cine son 2 horas y media, si no me equivoco, y la versión extendida son 3:03 o 3:15. Bastante contenido más extra, donde profundizan más en cada personaje, donde se ve cómo son cada uno de ellos un poquito más a fondo, donde se ve esa relación, cómo saben que Rorschach está, cómo piensa Ozymandias, cómo el Doctor Manhattan se viene abajo y se convierte en un ente de lo que fue. Aquí, en la versión extendida, es la que yo recomiendo, os la recomiendo muchísimo. Otra de las cosas que me gusta es que continuamos con esa línea de Zack Snyder de una voz en off, contando hechos para que entiendas lo que va ocurriendo. O sea, cuando Rorschach te cuenta que se decide a convertirse en un justiciero después de ver cómo muere un perro, él te cuenta esa anécdota como en un flashback. O cuando están hablando, esa voz en off explicando un poco la situación. Es algo que a mí me gusta, y como he dicho, igual que hizo con Dawn of the Dead o El Amanecer de los Muertos, esos pequeños flashes de lo que pasó después, aquí lo hace al principio, que es lo que pasa antes. Es retomar una técnica que a mí de él me llamó mucho la atención. Como lo dije, odio y amo a Snyder por igual, pero hay que admitirlo que como director es muy bueno. La música, la banda sonora es épica, se me olvidó deciroslo, en 300 también es súper épica, pero en esta tiene una música muy buena, muy de los 80, finales de los 70, principios de los 80, con muy buena base, muy bien lograda, que encaja a la perfección. Ese Nueva York, esa Manhattan, ese Estados Unidos venido a menos, con Nixon como presidente, más tecnológico que lo que estamos acostumbrados, pero también más retrógrado. Me gustó mucho esa visión. Es una visión muy profunda del sistema del pueblo americano, ¿vale? O sea, no te esperes ver una gran película de política, porque no lo es, pero sí que tiene esos tintes políticos muy buenos. Tampoco te esperes ver la típica película de superhéroes de los buenos son buenos, los malos son malos. No. Aquí no te pienses eso. El más bueno puede ser malísimo y el más malo puede ser buenísimo. En este caso, como he dicho, Ozymandias quiere crear un universo bueno, pero para ello tiene que romper unos huevos y es que haya una hecatombe nuclear. Y tiene que contar con Doctor Manhattan, pero si Doctor Manhattan está, no hay hecatombe nuclear. Entonces tiene que hacer que el Doctor Manhattan se crea que es el malo para evadirse y no poder defenderse de todo el ataque nuclear. El final de Rorschach es apoteósico, pidiendo que lo maten porque si no va a destripar todo. De hecho lo destripa. Por lo tanto, no es nada lo que tú te esperas, pero sí que es va dando giros y te mantiene enganchado a la película. Como he dicho, musicalmente es muy buena, visualmente es genial, los personajes me encantan, las tramas están muy bien llevadas, los juegos, la adaptación, todo lo hace muy bien, y en esto Zack Snyder es un experto. Gracias, Zack, te queremos por algunas cosas. Así que mi valoración desde aquí es que os recomiendo que la veáis si queréis entender un poco cómo llegó a hacer Man of Steel o Batman vs Superman o incluso la Justice League. Esta es un punto de partida junto con la de 300. Cuando él decide adaptar un cómic, lo adapta lo mejor posible. Como digo, muchos me dirán, es que no se parece. No, sí se parece. Y tiene toques muy similares. Pero no puedes adaptar un cómic de 12 tomos en 2 o 3 horas. Tienes que tener una serie, algo. Él es de película y lo hace muy bien. Así que yo, desde aquí, la Casa Snorky, os la recomiendo. Zack Snyder, Watchmen, del 2009. Así que, bueno, versión extendida, por cierto.
y ya habrá que convertirse en una persona. Así que como los héroes y los enmascarados estamos perseguidos en ese universo, yo me desenmascaro y os digo hasta luego.